sobre el desgaste silencioso del tiempo compartido, la rutina que se impone y los pequeños gestos que, a veces, aún salvan. La perfumista, un segundo distinto en el reloj del olvido. Vamos alquilando el tiempo una y otra vez en manos ajenas. Nuestras horas se hipotecan sin caer del todo en la obediencia muda, en un instintivo deber que ni pregunta. Llega la tarde y nada sorprende. Seguir. ¿Para qué decidir? Como quien barre, sin mirar, las violetas caídas del árbol, las ilusiones pierden su quizás en los vaivenes del soliloquio. Primero lo primero, luego lo de siempre. Algo dormida, la noche nos espera con el balance suspendido, los gestos incumplidos, lo que no dijimos, y un silencio que ya no distingue el ruido. Consciente de cifras y horarios, la perfumista desvela del corazón su latido. Un sueño breve, un segundo distinto, antes de volver al continuo reloj del olvido. Un día más, y sin estridentes aplausos, otro saldo, otro descuadre en la mesa. Nos miramos como quien recuerda que la vida es el tiempo que uno destierra. Muchas gracias por todo. Autora Elisabet Mayol López, Cataluña, España.